Amigos de Selecciones, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar una vez más en estos jueves de Facebook Live, este ejercicio que nos permite pues estar en vivo y en contacto tan directo con ustedes. Les agradezco mucho. Mi nombre es Eliesheva Ramos y hoy está conmigo el psicoterapeuta Hernán Paniagua. Hernán, muchísimas gracias. Gracias, Eli. Y bueno, Hernán está aquí para ayudarnos a desentrañar un poquito este fenómeno de los pleitos que creo que la mayoría de las personas estamos envueltos ahorita en discusiones de cuestiones políticas, ¿no? Algunas no pasan de ser un intercambio, pues eso, de opiniones, pero otras han escalado a pleitos de ya no me hablo con mi amigo, con mi familia, o sea, tremendamente. Y todavía nos faltan unas como 3 semanas de esto, y bueno, después de la elección, pues lo posterior, ¿verdad? También vamos a seguir, yo creo que con ese ambiente tan caliente. Entonces, bueno, pues Hernán, como psicólogo y psicoterapeuta que conoce esto de la psique del ser humano, yo creo que nos puede dar un poco de luz sobre este tema y estar pues evitando estos conflictos, ¿no? Hernán, ¿tú qué podrías decirnos para empezar de la naturaleza de este asunto, ¿no? De estar ahorita tan sensibles a este tema político y a tomarlo pues no de la manera más tranquila? Bueno, ¿tú te acuerdas cuando empezaba Internet y que veíamos las redes sociales como algo ajeno a la realidad? Claro. Muy a diferencia de cómo ahorita la tendencia de lo que comentamos en las calles, en las charlas de café, está muy determinado por lo que se habla en Facebook, en Twitter, hasta en Instagram y demás. Digamos que la tendencia de moda para el debate social estriba mucho en lo que se marque en las redes. De manera que si ahorita está de moda que el debate político sea como un trending topic, eso es lo que nos va a movilizar a nivel de debate. Es una tendencia. Sin embargo, además de que esto es una actual realidad, hoy en día hay un montón de campañas mediáticas que están diseñadas para que nosotros nos enganchemos con ellas, para que nos involucremos. Otro contraste que hay con el presente, como éramos antes, es que anteriormente, hace 30 años, la gente decía, yo no me meto en política porque la política es para gente de alguna manera mala, porque la política es tóxica, no sé. La sentíamos más ajena, ¿no? La sentíamos muy ajena y de alguna manera le dábamos el campo abierto a los actores políticos. Claro. Hoy en día ya no es así. Hoy en día, entre que nos hemos educado diferente y las tendencias y el debate social, hoy en día sí nos involucramos en política. Sin embargo, lo estamos haciendo sin tener conocimiento de causa, sin tener una preparación previa o un sentido crítico o capacidad de análisis real como para poder estructurar opiniones más constructivas, digamos. De manera que nos hemos vuelto, siempre hemos sido consumidores de la información que proviene de los medios y actualmente de las redes sociales. Pero además sería ideal que tuviésemos como un criterio establecido como para poder discernir cuál es la información que mejor nos involucra y cuál es la que no. Y eso es lo que nos está haciendo falta. De manera que si los actores políticos nos dicen ahora hay que ir todos hacia la izquierda, todos vamos a la izquierda. Que hay que ir a la derecha, todos vamos a la derecha. Y de pronto colisionamos a medio camino porque uno está yendo a la izquierda, otro a la derecha y no sabemos para dónde ir. Y estamos yendo según las tendencias nos lo marcan. Estamos como veletas, ¿no? Yo creo que a donde marque el viento. Pero fíjate que, Hernán, esto que me comentas es muy interesante, pero me gustaría que nos fuéramos como a las raíces más primitivas de todo eso. Leía yo por ahí que hay un estudio en Harvard donde decían que el hombre, pues desde que se creó el ser humano, desde la creación del ser humano, tiene unos mecanismos como de alianzas, ¿no? Hernán, si piensa como yo, es mi amigo, si no piensa como yo, es mi enemigo, ¿no? Entonces fue en ese momento pues un mecanismo para, pues, de sobrevivencia, ¿no? Hacer clanes y cazar y bla, bla, bla. Bueno, ya pasaron bastantes años de eso, deberíamos de estar yo creo que un poquito más evolucionados, pero dicen que también esta manera de actuar viene de todos esos mecanismos tan primitivos que tenemos, ¿no? Tú desde el área que manejas, ¿qué nos podrías comentar de engancharnos desde esta área, desde esta manera de ser tan primitiva, ¿no? Que traemos todos a final de cuentas? Sí, tienes razón. De hecho, si te sales un poco de la psicología y entras en la antropología, ciertamente te vas a la época en la que éramos sociedades recolectoras, establecidas socialmente en tribus. Y visualiza esa época, el hombre cavernícola siendo correteado por los dinosaurios y demás.
Ok, no convivimos con los dinosaurios, pero imagina, Pero nos pica piedra. grandotote. Exacto. Entonces, los recursos son pocos. Entonces, cada tribu, cada clan necesita mantener los recursos como para que no se acaben y no escaseen. Entonces, hay una importancia radical en la diferencia entre identificar qué gente pertenece a mi clan y gente es externa a mi clan. De manera que si es externo a mi clan, no le voy a compartir mis recursos porque son pocos. Entonces, es importante identificar las diferencias. De esta manera, neurológicamente, nuestro cerebro se va estructurando para poder identificar al otro, al que se parece a mí y al que se distingue de mí. De tal manera que cerebralmente, neurológicamente, estamos predeterminados para hacer este tipo de desempeños, de poder distinguir las diferencias. Entonces, ciertamente, así venimos de origen. Sin embargo, en algún momento empezamos a construir sociedades más complejas, nos vamos civilizando y dejamos de ser tan primitivos de esta forma y empezamos a configurar sociedades que ya no dependen tanto de la tribu, ya no tenemos tanta escasez de recursos y entonces tenemos que funcionar diferente. Pero neurológicamente nuestro cerebro no ha cambiado. Empezamos a regirnos ya no solo por la neurología, sino también por valores morales, éticos, civiles, códigos penales y etc. Y entonces hoy en día tenemos unas neuronas que nos dicen distingue el otro de quién eres tú o de quién son como tú, por una parte, y por otra tenemos una empatía que nos dice ay, no seas así, trata de ser conciliador, trata de encontrar los puntos de acuerdo y demás. Todo lo políticamente correcto, ¿no? Y todo lo política, social y sociológicamente correcto. Claro. Porque hoy en día nuestra sociedad no puede funcionar si nosotros seguimos partiendo como el cavernícola o la cavernícola de antaño. Así es. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita, hoy en día, es no enfatizar tanto las diferencias y aceptar, en primera, que diferentes realidades pueden ser posibles. Es más, que si respecto a una misma realidad tú y yo tenemos opiniones diferentes, más que antagonizar y discutir acerca de quién tiene la razón, podemos ver que tú estás viendo la realidad desde tu enfoque, tú que estás de este lado, y yo lo estoy viendo desde este lado. Claro. Digamos que tú lo estás viendo del lado izquierdo y yo lo estoy viendo del lado derecho, y entonces cuando compartimos notas, podemos tener una percepción de la realidad mucho más completa. En lugar de que yo te convenza de que veas desde mi postura la realidad, y entonces ambos estaríamos compartiendo un mismo enfoque y una misma ceguera. Así es. Hernán, ¿qué tanto entraría en juego aquí el ego? ¿No? Esto de yo tengo la razón, yo sé más, yo argumento tal vez mejor esta postura. ¿Qué tanto habla nuestro ego en este intercambio de ideas políticas que estamos viviendo ahora? Mucho. Las campañas mediáticas han sido diseñadas de una manera muy maniquea, muy polarizada. Es decir, ellos son malos, nosotros somos buenos. Ellos están equivocados, nosotros estamos en lo correcto. Y vamos, si ellos son malos y están equivocados, entonces obviamente ellos son inferiores. Si nosotros estamos en lo correcto y somos los buenos, nosotros somos superiores. Entonces, con esta dicotomía, los que piensan como yo tienen que ser reivindicados, necesitan ser rescatados, redimidos, reeducados. Entonces, de esa manera tenemos una narrativa que es superior, otra es inferior, y tenemos un montón de personas que cuando alguien llega y me dice, tú estás equivocado, yo voy a decir, no, obviamente no, mi candidato es la luz, mi candidato es el mejor, o mi candidata en su momento. Entonces, defendemos nuestras opiniones como si fuesen la neta del planeta, la verdad universal. Y no solamente eso, sino que en nuestra cultura no sabemos discutir. Es decir, nos enfrascamos en falacias, ya sabes, lógica en la prepa, yo creo, veíamos esto de argumentum ad hominem, ad verecundiam. Es decir, que cuando estamos discutiendo y tú me dices una idea con la que yo no estoy de acuerdo, se vale que te diga, creo que tu idea es equivocada. Pero como no sé discutir, entonces lo que voy a decir es, creo que tú eres una persona equivocada. Claro. Es decir, a nivel de discusión, nos vamos de la idea hacia la persona. Descalificamos a la persona en lugar de descalificar a la idea. Claro. Y es ahí donde el ego se retuerce como telaconete con sal. Porque discutiendo, yo termino siendo atacado, en lugar de que se ataquen mis puntos de vista o se ataquen mis ideas. Bueno, pues tenemos que regresar un poquito hasta esos conocimientos, ¿verdad? Traerlos a colación.
Brisa, no sé si hay algunas preguntas o comentarios, por favor acérquense a la sección de comentarios, platíquennos qué tipo de discusiones han tenido familiares de pareja, porque creo que pocos nos salvamos, ¿no? Hasta yo hago mi mea culpa, me he enfrascado, por supuesto, nunca he salido mal, creo que soy tranquila, pero termina uno con un mal sabor de boca, ¿no? Muchas veces. No sé si alguien quiera comentar algo o preguntar algo. Hay una buena pregunta que es ¿cómo podemos aprender a discutir? Mira, primera, es un tema interesante. Para aprender a discutir, primero necesito focalizarme en las ideas de la otra persona, no contra la persona. O sea, ¿qué me lo estás diciendo tú si tú ni siquiera sabes? Ahí me estoy yendo en contra de la persona. Claro. Focalizarme en la idea. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la idea? En primera. En segunda, ¿cuáles son los argumentos que yo tengo respecto a mis propias ideas? ¿En verdad puedo argumentarlas o simplemente las repito porque alguien más a quien yo le atribuyo una autoridad, pues alguien me lo dijo y entonces yo lo repito como si fuese un perico? Sí, claro. Por otra parte. Y finalmente necesito aceptar que estamos compartiendo, no estamos adoctrinando. De manera que si la otra persona al final de esta discusión no comparte mi idea, no pasa nada, porque seguimos siendo tan cuates, tan hermanos, tan pareja como lo éramos al principio, y se vale no estar de acuerdo. Y si al final de una discusión, que puede ser deportiva, puede ser enriquecedora, que terminamos diciendo, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, eso ya en sí es un avance. ¿Qué es lo que ganamos con una discusión? Pues sin duda, cuando conozco los puntos de vista de la otra persona, conozco un poco más de los valores, de las creencias, de las perspectivas de la otra persona, y eso me enriquece. Y en una de esas, yo no cambié mi punto de vista, pero sí lo enriquecí. Y la gran ganancia es esa, es poder contemplar otros aspectos de la misma realidad, enriqueciendo mi punto de vista, siendo más sabio. Y si la otra persona a su vez también es más sabia, pues ya será el trabajo que esa persona elija o no construir. No, y fíjate que me gusta mucho esta pregunta, me parece muy importante de cómo aprender a discutir. Creo que esa sería la parte medular, en lugar de decir no discutas, ¿no? Porque podríamos decir, pues es que mejor no discutas, no tocas el tema y se acabó. Pero yo creo que es parte del crecimiento y de la madurez aprender a decir nuestras posturas, pero de una manera adecuada, ¿no? Y correcta. No simplemente evadir. Yo no voy a hablar con Hernán porque él no piensa como yo y mejor así la dejamos, ¿no? Sino el enriquecimiento, como dices tú, para ambas personas, cuando aprendes a decir las cosas con las palabras adecuadas, ¿no? Sin insultos. También me gustaría que nos dijeras un poco eso, Hernán. Digo, es como muy obvio, pero ¿qué tanto daño puede llegar a causar este tipo de situaciones en la pareja, en los compañeros de trabajo? Cosas que se digan ahorita al calor de la política, que de verdad puedan hacer daño en las relaciones. ¿Qué tanto podría escalar, ¿no? Todo este daño que sí puede escalar. Sí puede escalar porque esto es un trending topic, es una tendencia. Pasarán las elecciones, empezaremos a hablar de otras cosas y se nos va a olvidar que éramos apasionados de la política. Empezaremos a ser apasionados del fútbol, apasionados de algún reality show y etc. Entonces, esto va a quedar. Sin embargo, las veces en las que yo me sentí descalificado por mi pareja, las veces en las que un amigo me dijo que yo era un tonto por apostarle a cierta candidata o candidato y que yo tenía poco criterio, que yo era un borrego, que etcétera, eso se queda y eso va permeando en el tipo de relación que tengo con las personas. Entonces necesitamos tener cuidado en que si no estamos de acuerdo con la idea de alguien, dejarlo en el desacuerdo a nivel de ideas, no a nivel contra la persona, porque eso trasciende y al final, en verdad, va generando pequeñas heridas que matizan el tipo de relación que tengo con las personas. Es más, incluso cuando yo descalifico a las personas por las ideas que tienen, no estoy hablando de las personas, estoy hablando de mí y me estoy mostrando como alguien intolerante, me estoy mostrando como alguien, no lo sé. Cuando yo le digo, eres un tonto o eres una tonta por pensar eso, la verdad es que quien está quedando aquí como un tonto, estoy siendo yo. Así es. Pues me encanta esta discusión porque creo que estamos reflexionando sobre varios temas. Ahorita que mencionas esto, también leía por ahí un artículo donde... un estudio que dice que el 70% de los hijos está de acuerdo, políticamente hablando, con los padres. Ajá. Pero bueno, habrá algunos hijos que piensen muy distinto
Y en esta etapa adolescente, ¿no? Y con todo este calor de la elección, también yo creo que puede ser difícil, ¿no? Entre padres e hijos mantener estas discusiones. Y también es el momento, yo creo, para que tú le enseñes como adulto a tu hijo cómo discutir correctamente, ¿no? Y sin llevar esas heridas a casa, ¿no? Y mira que, otra vez, las campañas políticas están siendo diseñadas para dirigir a partir de los valores de los chavos. Porque ahorita, revisando el padrón, se ha visto que el 40% de los votantes están entre 18 años y 28. Entonces, el discurso está siendo dirigido a ellos y los votantes y las votantes que exceden los 30 años están ahorita siendo relegados fuera del discurso político. De manera que se están polarizando dos opiniones diferentes. Sí. Por un lado tienes la opinión de quienes son el target de la campaña mediática, de vota por tal, haz esto, haz aquello, porque la juventud aquí, porque vas a tener universidades, porque, etc. Y por otra parte están siendo omitidos los adultos, a quienes les podrías decir planes de retiro, ayuda para situación de embarazo, cuestiones que son de interés arriba de 30 y de interés abajo de 30. Entonces lo que vas a encontrar es que casi por fuerza, aunque es correcto lo que dices, que los chavos tienden a compartir la opinión política de sus padres, ahorita con el manejo mediático están escindiendo la opinión de los chavos con respecto a los más adultos. De manera que ahí es otra brecha que se está abriendo a partir de esta campaña política, lo que lleva a muchos analistas de medios a hablar de desgarro social. Y desgarro social implica el cómo estas relaciones que mencionabas empiezan a fragmentarse y que terminando todo este proceso las personas quedan mirándose lastimadas y con suspicacia y sin tanta confianza de volver a discutir. Ya éramos una sociedad que le tenía miedo a las discusiones y a la confrontación y que no sabíamos qué hacer con eso. Ahora, terminandito las elecciones, vamos a estar un poco peor. Y muchos se están preguntando, oiga, señor candidato o señora candidata, ya que sea usted presidente, ¿cómo le van a hacer para sanar el tejido social? Y no ha habido una respuesta mediática al respecto de esta inquietud. Porque aparte me parece que esto lo vivimos hace 6 años, ¿no? También hace 6 años las campañas fueron muy difíciles, ¿no? Y hace 12 creo que también. Entonces me parece que por ahí nos está fallando algo. Tú, Hernán, como psicoterapeuta, ¿qué consejos le darías a las personas para, no nada más en política, ¿no? Sino aprender a relajarse en todos sentidos? Porque pienso en la cena de Navidad, también no falta el familiar que saca la religión y la política, claro. Y también te puedes enfrascar en una discusión horrible, ¿no? ¿Cómo, tú qué le aconsejarías a la gente para que vayamos como que con un mood más tranquilo por la vida? Bueno, mira, en primera, no hay que tenerle miedo a los temas. Discutir está padre. Discutiendo nos conocemos, intercambiamos, los valores que yo tengo, las creencias que yo tengo son puestos sobre la mesa y alguien más los va a tomar, mientras a su vez comparte los que tiene por su parte. Así es. Por una parte. Por otra, no hay que tenerle miedo a la diferencia. La diferencia enriquece. Yo insisto en ese aspecto. La realidad puede que sea una, pero todos vemos la realidad desde perspectivas diferentes. Entonces, si todos platicamos de qué es lo que vemos, vamos a tener un análisis de la realidad mucho más redondito y todos vamos a crecer y vamos a poder abordar la realidad con estrategias mucho más eficientes. La otra es, necesitamos, si culturalmente no se nos educa a ser unos mejores críticos y consumidores de la información, necesitamos nosotros, de manera autodidacta, digamos, aproximarnos a la información de forma activa. Esto es, no solamente consumir los mensajes que me están emitiendo las campañas, los medios, las redes sociales, perdón, sino que además yo tengo que plantearme cuáles son mis dudas, cuáles son mis intereses, y entonces zambullirme en Google, en YouTube, en Twitter y demás, y empezar a buscar qué es lo que los candidatos o sus equipos están diciendo al respecto de lo que a mí me interesa. Y entonces sondear un poquito más y de forma activa el buscar la información que es pertinente para mí. ¿Qué tal que yo soy invidente? Y que me pregunto, ¿qué es lo que los candidatos podrían hacer para las personas que somos débiles de vista o que estamos ciegos? ¿Qué tal que yo soy transexual? ¿Qué tal que soy indígena
y que los candidatos no están diciendo nada acerca de las comunidades indígenas. Sí. Entonces, algo habrán dicho. Si no ellos, alguien en su equipo. Entonces, vamos a buscar, vamos a encontrar en YouTube un montón de conferencias, porque los equipos están mandando gente que represente en diferentes foros la ideología de cada uno de los partidos. Sí. Cada uno tiene su cuenta de Twitter, tiene su cuenta de Facebook, en muchos hay posibilidad de establecer el diálogo, entonces necesito yo aproximarme a ellos en lugar de simplemente ser un receptor pasivo de la información. Y finalmente, ser curioso acerca de la opinión de la otra persona, no descalificarlo o descalificarla a la primera, sino plantearme, esta persona piensa distinto que yo. ¿Por qué llega a estas conclusiones? ¿Qué está viendo que yo no estoy viendo? ¿Qué aspectos de lo que está diciendo pueden ser correctos, además de los que pudieran estar equivocados? ¿De qué manera podría yo mismo estar equivocado? Y pues vamos a explorar, vamos a experimentar cuál es el punto de vista con empatía y con curiosidad para poder ver de qué manera me enriquece. Y además jugando limpio, ¿no? Yo creo que en este afán de querer ganar la discusión en las redes, pues evidentemente es donde más se ve, compartir información que no es, bueno, ya no digamos que no está verificada, que es una barbaridad, ¿no? Sí. Entonces yo creo que no se vale también jugar tan sucio, ¿no? Al momento de querer ganar la discusión, ¿no? También partiendo por ahí es una enseñanza, ¿no? Yo creo que en todos sentidos. Si vas a jugar, pues que sea limpio, ¿no? Exacto. Y no estar metiendo información. Y mira que muchas inadecuada. veces no soy consciente de lo que comparto. Así es. Algo me hace sentido y casi por acto de compartir, Sí. y lo mando a mi muro en Facebook, por ejemplo. Y entonces no me doy cuenta de que necesito ser responsable de lo que estoy compartiendo. Así es. Mucha gente te dice, es mi muro y yo comparto en él lo que yo quiera. Pero, no lo sé. Terminandito el siglo pasado, había un gran debate en los medios acerca del derecho de réplica. O sea, sí, había un derecho a la libertad de expresión. Y después empieza a construirse, sí, pero yo como público, ¿cómo voy a replicar cuando no estoy de acuerdo con el manejo que haces de la información? Y entonces empezó a plantearse una especie de ombudsman de los medios, de etcétera. Sí. Y ya medio se estaba configurando ese debate cuando de repente, sópatelas, llega Internet, llegan las redes sociales y entonces todo quedó resuelto. Porque ahora cualquier persona tiene derecho de réplica y puede desde un Twitter o desde su Face poder decir, oye, ¿sabes qué? Televisa, no estoy de acuerdo. Oye, TV Azteca, es más, oye, McDonald's, no me gusta. Oye, no sé. Hasta los políticos, presidentes, actores, ¿no? Oiga, señor presidente, no estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Así es. Y como tienen que cuidar una imagen pública y la opinión que generan en nosotros, pues habitualmente hay una respuesta. Eso está muy bien. Lo que no está del todo bien es que yo estoy utilizando mi derecho de réplica, pero no estoy asumiendo mi obligación de ser responsable, porque ahora yo mismo soy un medio masivo de comunicación. Entonces, lo que yo emita va a causar un efecto en las personas. Comunicar es manipular. No puedo recibir mucha información y mantenerme impávido. O sea, si yo te digo que mi abuelita estaba en su motocicleta el otro día, al estilo de Lady Godiva, ¿cómo le vas a hacer para quitarte esa imagen de tu cabeza? Y no es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad por haber puesto esa imagen en la discusión. Sí. Entonces, sí es cierto, es mi muro y yo pongo en él lo que yo quiera, pero con la responsabilidad de que la información que emito va a causar un efecto en las personas que reciban ese mensaje. Así es. Pues Hernán, no sé si hay más preguntas, Brisa. Sí, se preguntan que cómo pueden hacer cuando una persona es muy cerrada y no quiere dialogar, o sea, tiene sus pensamientos y es intolerante, también que se muestran intolerantes, o sea, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Se deja de hablar con ellas o decirle sí, como para tener insistes o cómo te comportas con alguien que de plano está muy cerrado, ¿no? A lo que tú estás diciendo. Sí, mira, yo creo que si estoy en esa situación y la persona en verdad no me está escuchando, en primera yo me debo de preguntar a mí mismo, ¿por qué necesito dialogar esto? O sea, ¿es un Claro. diálogo operativo o es un diálogo lúdico? Está bien padre discutir cuando no estamos resolviendo nada. Es súper rico una charla de café y demás. Si es un diálogo operativo, necesitamos ponernos de acuerdo cómo vamos a educar a los niños,
Entonces, tal vez este no sea el momento, vámonos fuera de contexto, en un territorio neutral, vámonos a un café, a una banquita de parque y ahí platicamos. ¿Te late ahorita o lo hacemos en otro momento que te sientas más receptivo o más receptiva? Y si ese es el caso, primero, si la otra persona no está teniendo apertura, entonces la primera estrategia es voy a hablar menos y voy a escuchar más. Voy a hacer menos afirmaciones y voy a preguntarle más. Si esa persona no es receptiva para mí, la manera de generar una apertura es yo empezando a ser receptivo. Sí. Pero ahora, ¿qué? Si es una discusión que trata de política, religión, fútbol y así, entre amigos o algo ahí informal, entonces tal vez no sea necesario discutirlo. Entonces tal vez baste con decir, no estoy de acuerdo contigo, pero no pasa nada porque tampoco tengo que estarlo, y aunque no estoy de acuerdo contigo, respeto plenamente tu opinión. ¿Y qué te parece si platicamos de Paulina Rubio? Sí, de zanjas el asunto, ¿no? Netflix, por supuesto. Solamente la única cosa en la que sí puedo ser adoctrinante tal vez es en el aspecto de, oye, pero espera, sí vas a votar, ¿verdad? Porque tenemos esa responsabilidad, no dejes de votar. Por quien sea que votes, está bien padre. Porque también todos los candidatos tienen una propuesta positiva y algún aspecto negativo. Entonces, tú nada más vota. ¿Sí vas a votar? Ok, entonces sigamos adelante. Yo creo que ese es un buen punto, ¿no? No enfrascarse en cosas que a veces no nos dejan nada, ¿no? Es que tenemos, creo que eso, ¿verdad, Hernán? Como ser humanos, esa necesidad de convencer al otro, ¿no? Y no lo digo en el modo negativo, sino al contrario. Tú crees que X candidato, por ejemplo, Ajá. es el que te va a llevar por el mejor camino, entonces quieres que el otro lo vea, ¿no? Es así como esta cosa de evangelizar y de darle luz al otro, y tenemos como que mucho esa necesidad, ¿no? Que de verdad no parte de un aspecto negativo, ¿no? Sino en esta construcción del bien social que todos queremos, ¿no? Nada más que nos apasionamos o no sabemos, ¿no? Decirlo. Y es este aspecto del ego que tú decías. Y el ego que nos Si tenga. yo logro adoctrinarte con mi opinión, entonces yo siento que mi opinión es doblemente más poderosa. Claro. Si te está convenzo a ti, cerca, ¿no? me convenzo más a mí todavía. Así es, pero bueno. Y no sé si hay algunos casos, Brisa, gente que haya platicado sus experiencias. Nada más, alguien puso que sus vecinos son intolerantes. Y bueno, tienen muchos comentarios sobre que el respeto y la tolerancia es lo que se necesita para un diálogo. También que comentarios de que muchas familias dejan de hablar porque no le van al partido de a cada quien. Al contrario. Y bueno, Sony RI dice que es un poco difícil también tener una discusión porque los mismos candidatos usan un discurso intolerante en sus campañas. Entonces, ¿cómo vas a tener, si sus bases son intolerantes? Sí, donde hay pleito y descalificación, pues como que uno se va en esa dinámica también, ¿no? Es la tendencia, pero Sí, cuando sí, yo sí. me emancipo y digo, a ver, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué dudas tengo? ¿Cómo lo está manejando? ¿Cómo me gustaría manejarlo yo? En ese momento corto con la manipulación mediática Así es. y me vuelvo responsable de qué estoy manejando y cómo lo estoy manejando. Por supuesto. Hernán, también me gustaría ya casi para finalizar esta charla que nos dieras algunas recomendaciones cuando el daño ya está hecho, ¿no? Ya le dije hasta lo que se va a morir a mi pareja, amiga, a lo mejor compañero de trabajo, no sé, y estamos de verdad en una mala situación porque peleamos estos asuntos políticos, ¿no? ¿Tú cómo recomiendas a estas personas acercarse para tratar de sanar esas heridas? Bueno, hay una antigua técnica que sabios asiáticos orientales manejaban y reside en una palabra mágica. Perdón. O sea, si de repente identifico que la regué, que fui demasiado intolerante y que traté de adoctrinarte con mis ideas de las que ni siquiera estoy seguro de tener la completa razón, Así es. pues vale la pena regresar y decir, no quiero discutir más, ya pido, solo quiero decirte que lo siento, acepto que tu opinión es tan válida como la mía y no debí de haber buscado imponerte nada. Eso es una manera, reconocer que la regué. Simple y llana, ¿no? Cuesta un montón de trabajo. Sí, sí. Y si el debate sigue vigente, pues en verdad, cerrar mi boquita
y abrir mis orejas. Escuchando, hablando se entiende la gente, pero escuchando nos entendemos mucho más. Simplemente empezar a hacer preguntas. Si te hice sentir que no te estaba escuchando, entonces a partir de este momento literalmente soy todo oídos. Escúchame porque me doy cuenta que la regué. Escúchame, no, yo te escucho a ti para poder hacerte sentir cuánto me importas. Creo que ahora sí que no descubrimos el hilo negro, ¿no? Es lo que se sabe de toda la vida. Ser empático con los demás, ¿no? Si me equivoqué, pues lo reconozco y ofrezco disculpas. Exactamente. ¿No? Creo que al final de cuentas esta situación nos hace reflexionar, ¿no? Sobre todas estas cosas y tal vez podamos crecer y que en los otros 6 años que haya elecciones no estemos otra vez como ahora. Exactamente. Brisa, pues si hay algo más, cerramos con un comentario, alguna pregunta. Pues sí, un comentario que está bueno es de Kika Villagra, que dice otro Facebook Live de cómo aprender a pedir disculpas. Un comentario es que se me mueve, de Rosario María, dice que la comida ya está esperando, pero que la plática está buena. Aunque no se le queme, todo está muy bien. Sí. Y bueno, ¿qué pasa cuando con los apodos negativos de los partidos? O sea, que los partidos se dan entre ellos. Mejor no usarlos. O sea, Sí, es ahí donde... De alejarse de toda esa mala vibra, ¿no? Mira, no se trata tanto de ver qué candidato voy a elegir, sino qué versión de mí mismo voy a elegir y de qué manera en estas elecciones estoy perdiendo la mejor versión de mí mismo. Así es. Este momento en el que empezamos a ponerle apodos a un candidato o a otro, e incluso peor, le ponemos apodos a las personas que le van a ese candidato. En ese momento ya perdí, porque no estoy discutiendo las ideas, sino estoy descalificando a la persona. Y cuando yo descalifico a la persona, le cierro la puerta en la cara diciéndole, no me interesa saber qué es lo que piensas. No me interesa saber qué es lo que piensas porque tú eres una persona inferior, una persona de segunda, una persona descalificable y ya. Y eso aquí en China es violencia. Así es. Entonces podemos decir que las campañas ahorita están siendo violentos y que nosotros... Nos estamos dejando llevar, ¿verdad? Por toda esa violencia. Sí, y tenemos que tener cuidado porque me estoy extraviando en estas campañas. Es una campaña en general... Ni siquiera es en México, es una tendencia mundial. Si tú revisas la campaña de Estados Unidos, esta que llevó a Trump, y la anterior, tenía este perfil. Entonces, no es que los mexicanos tengamos este problema. Ya todo el mundo está igual, literalmente todo el mundo. Pero eso no justifica, eso es una explicación. Pero yo como persona, como individuo, tengo que hacerme cargo de quién estoy siendo frente a los otros, frente a mis personas importantes. Y entonces, aunque en Estados Unidos, aunque en Colombia, aunque donde sea, yo voy a ser diferente porque yo sé cuál es el proyecto de mí mismo. Deja tú el proyecto de nación, que es súper importante, pero el proyecto de mi propia persona es mucho más urgente. Así y no es. hay que descuidarlo. Bueno, pues yo creo que con esta idea que das este final, ¿no? Cierras estas ideas de reflexión, de crecer un poquito, ¿no? A raíz de esto político podemos realmente crecer como personas, ¿no? Sí, claro. Crecer internamente. Y pues les agradezco muchísimo que hayan estado al pendiente de esta plática. Hernán Paniagua, psicoterapeuta, muchísimas gracias por haber estado aquí. Encantado, no sé si Ari. tengas algún correo o algún número que quisieras compartir por si alguien deseara buscarte. Hola. Ya saben que la tecnología no tiene palabra de honor, falla de repente, pero creo que ahí estamos todavía. Le preguntaba yo a Hernán si hay alguna manera de contactarlo por si a alguien le interesa seguir esta charla, y nos iba a dar tus redes sociales. Por supuesto, en Facebook estoy como Hernán Paniagua. Ustedes síganme y podemos seguir la discusión. Suelo compartir en mi muro mis experiencias, mis reflexiones en la terapia y demás. Y de repente las discusiones se arman muy sabroso y de una manera bastante constructiva, lo que admiro mucho de las personas que participan ahí. Entonces, búsquenme en Facebook y podemos hacer cosas muy interesantes. Y ya, básicamente,
trabajo en la Colonia Roma, así que si a alguien le interesa pasar por el consultorio, yo encantado de recibirles. Maravilloso, pues muchísimas gracias, Hernán Paniagua, psicoterapeuta. Muchísimas gracias también a ustedes. Mi nombre es Elisheva Ramos, como siempre me despido con mucho gusto y nos vemos la siguiente semana, el jueves 14 de junio. Va a haber una plática muy interesante sobre rehabilitación cardíaca.